sobre Centroamérica, que como ya dijo el compañero, responde a un esfuerzo institucional, universitario, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional en Costa Rica, en donde nos dimos a la tarea de formular un proyecto y posteriormente publicar estos libros que tienen que ver, como acabamos de ver, con la independencia centroamericana, que fue en 1821. Quiere decir que estos libros fueron publicados hace un poquito más de un año, en septiembre de 1921, del 2021, en el 200 aniversario. Miren, formular un proyecto de estos no es cosa simple en una universidad. Así que desde 4 años antes nosotros tuvimos que hacer toda una serie de trámites para que nos aprobaran una investigación de este tipo y nos dimos a la tarea junto con otros colegas de ir organizando esta investigación. ¿Qué nos interesaba fundamentalmente? Nos interesaba saber qué visiones había sobre Centroamérica tanto desde adentro como desde afuera, porque Centroamérica es una región que ha estado marcada por esfuerzos de integración, pero también de mucha disgregación. Eso quiere decir que, como muchas veces decimos allá, estamos balcanizados. Eso quiere decir que estamos como separados, como que no nos conocemos entre nosotros mismos. Bueno, fíjense que les voy a ir hablando un poquito volumen por volumen, pero antes quisiera presentarles a quien se encuentra aquí conmigo, que es Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien es uno de los convocados para participar en este libro. Él es venezolano. Te puedo presentar como internacionalista o como politólogo. Internacionalista. Como internacionalista. Tiene una larga trayectoria, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también como practicante del internacionalismo. Ha estado en muchas partes calientes de América Latina. Y bueno, él es uno de los convocados que aparece precisamente en el primer volumen de este libro, en donde hace un interesantísimo artículo que se llama Centroamérica a través de los escritos del libertador Simón Bolívar. Yo le voy a dar la palabra a él inmediatamente después que les dé una muestra de quienes trabajan en este primer volumen. Aquí está un español sevillano que escribe sobre cómo se rompió el pacto colonial en el periodo de independencia. Luego sigue el capítulo de Sergio. Luego un historiador cubano que es director además del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, escribe sobre la interpretación de José Martí sobre Centroamérica. Luego sigue un compañero peruano que habla sobre la visión de un intelectual y político peruano de mucho renombre del siglo XX, Aya de la Torre, y cuál es la visión que se tiene sobre Centroamérica en su pensamiento. Bueno, y así vamos teniendo autores, como ustedes pueden ver hasta ahora, mencioné a un español, a un venezolano, a un cubano, está aquí un ecuatoriano, un peruano, 2 peruanos, tenemos una salvadoreña, un panameño, un brasileño y un ruso. Esto es en el primer volumen. Este primer volumen entonces tiene la colaboración de Sergio. Sergio va a referirse un poco al capítulo que él desarrolló, que es sobre la visión de Simón Bolívar sobre Centroamérica. Sí, gracias Rafael, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muy brevemente, yo traté de hacer una lectura total de la obra de Simón Bolívar para detectar cuál fue su acercamiento con Centroamérica en toda la etapa de su vida.
Y ahí podríamos rescatar tal vez 4 etapas, 3 o 4 grandes etapas del desarrollo de la lucha independentista que van a tener impacto, que por cierto también tuvo su correlato en Centroamérica y que va a tener impacto en la obra del Libertador. Es decir, uno va percibiendo en la obra del Libertador, así como él va desarrollando todo su accionar político y militar, él en todo momento está pendiente de lo que está ocurriendo en Centroamérica. En toda la obra de Bolívar, lo primero que hay que decir es que él utiliza indistintamente 3 denominaciones sobre Centroamérica. Él habla 3 veces sobre Centroamérica. Habla una vez sobre las Provincias Unidas de América Central. Pero en todo el resto de las veces que se refiere, él se refiere a Guatemala. En aquel momento existía la Capitanía General de Guatemala y esa es la referencia más utilizada por Bolívar. La primera reseña que hace Bolívar de Centroamérica está en la Carta de Jamaica. O sea, ya desde el año 1815 Bolívar había puesto su mirada en la lucha centroamericana y él dice que tiene un gran valor por la posición geográfica. Incluso él habla de Centroamérica y Panamá ya como la capital del mundo. Cree que en Centroamérica, por su ubicación geográfica, él incluso llega a decir que es el centro del universo. Y ya fíjense, ya en ese momento, fíjense, estamos hablando de 1815, en la Carta de Jamaica, ya Bolívar habla de la apertura de canales y además lo dice en plural, o sea, él vislumbra que en Centroamérica no solamente va a haber un canal, sino canales, habla en plural. Y también Bolívar, fíjense el pensamiento tan adelantado, que él incluso dice que es necesario atraer inversiones para desarrollar estos proyectos de los canales. Yo le decía que hay como 3 etapas bien marcadas en las cuales Bolívar se refiere a Centroamérica. La primera es en la Guerra de Independencia del año 1822 al 24, cuando terminan el 24, cuando se produce la batalla de Ayacucho y empieza todo el proceso de construcción de las nuevas repúblicas. Ahí hay un esfuerzo integracionista que yo diría que es el momento en el que Bolívar tiene un mayor acercamiento, porque incluso logra conversar con algunos líderes centroamericanos, no solamente desde el punto de vista epistolar, no solamente en carta, sino que él llega a tener contacto con algunos líderes centroamericanos, sobre todo porque él invita a Centroamérica a participar en el Congreso de Panamá de 1826. Él no duda de la participación de Centroamérica y de la cooperación que tienen que establecer las nuevas repúblicas con Guatemala. Y a través de su obra uno puede descubrir que hay un seguimiento puntual de parte del Libertador a la situación política interna, que además se la transmite a sus generales, porque hay cartas que él envía a Páez, cartas que le envía a Santander y a otros próceres, donde él le va mencionando lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y él varias veces hace comparaciones y valora altamente, fíjense, él valora altamente en Centroamérica el espíritu federal por encima de otras regiones de la América española en ese momento. Fíjense que él, en una carta que él envía a Mazariego, le dice, caracteriza a Guatemala, y cito, comillas, la nación más federal de cuantas componen nuestra verdadera Santa Liga. O sea, él, de alguna manera, eso se verifica en el siglo XX, cuando el mercado común centroamericano es el primer mercado común que se establece en América Latina y en el mundo en 1944.
O sea, fíjense cómo Bolívar ya incluso vislumbró el espíritu federalista de los centroamericanos. Y finalmente hay una etapa final que es el declive precisamente del sueño integracionista de Bolívar, y también comienza el declive de la fortaleza de las repúblicas que se habían construido. Desde el intento de asesinato de Bolívar en Bogotá en 1828, las pugnas internas en el Río de la Plata, los problemas en Perú, el derrocamiento de O'Higgins en Chile. Bueno, aquí mismo en Venezuela, los conflictos que había, que incluso significaron que Bolívar no pudiera regresar a Venezuela cuando quiso hacerlo y que muriera en el exilio precisamente por eso. Hay un franco retroceso del proyecto integracionista en 1828 y Guatemala o Centroamérica no está exento a esa situación. Hay división, en los escritos de Bolívar hay palabras referidas a esto como hastío, como cansancio, como impotencia, como desesperanza. O sea, hay una serie de adjetivos que denotan cómo se está produciendo un declive. No obstante, Bolívar en esta etapa sigue estando muy preocupado por la posibilidad de que los españoles intenten en Centroamérica tratar de iniciar un proceso de reconquista del poder perdido. Le preocupa de sobremanera la posibilidad de una invasión española y por eso toma la decisión todavía como presidente de Colombia de acudir a un gran contingente de tropas para que vaya a auxiliar a Guatemala. Hay mucha anarquía en este periodo. Hay un artículo que se escribe el 4 de abril de 1829 donde dice: todo es sangre, todo es espanto en Centroamérica. Entonces, hay ya un periodo de declive del propio pensamiento del Libertador, que se manifiesta también en su análisis, sobre Guatemala. El día 13 de septiembre, ya del año 1830, ya enfermo, caracteriza a los países americanos en general como pobres países. Y se da cuenta ya que es inviable su proyecto de federación, aunque una y otra vez reitera la responsabilidad de Colombia en ayudar a Guatemala si es invadida por España. Quiero finalizar leyendo el epílogo de este trabajo. No sé si hay tiempo, ¿sí? El epílogo de este trabajo dice: la evocación de Bolívar a Centroamérica recorre sus escritos desde el momento de la primera mención en la Carta de Jamaica en septiembre de 1815. Como se puede apreciar a lo largo del texto, dichas citas tienen su correlato en la situación política, primero de guerra, después de construcción de la institucionalidad republicana y búsqueda de la integración, y finalmente de declive y liquidación del proyecto bolivariano. Centroamérica, con sus particularidades, no es ajena al devenir histórico de los primeros años de vida, independiente de la nueva república. En un primer momento, Bolívar resaltó sus ánimos federalistas, que, según él, sobresalían, distinguiéndola de las otras naciones recién construidas. De la misma manera que valoró desde dos perspectivas la importancia estratégica de su ubicación geográfica. Por una parte, la significación que ello le daría a la dinámica política y económica de la región y de todo el planeta, pero por otro lado, el peligro que entrañaba esta situación de cara a la ambición de las potencias. En la última etapa de su vida, época de guerras civiles, inestabilidad política y caos en la sociedad, Bolívar aludió a Centroamérica como un lugar donde estas condicionantes, que se habían generado en toda la América antes española, adquirían una dimensión superior, destructiva y anárquica, presagiadora de una regresión frente a la cual
se mostraba impotente. A ello debe agregarse que en este periodo de reflujo generalizado de las sociedades americanas se desarrollaba en paralelo con su propia enfermedad y con la imposibilidad de detener el proceso de deterioro de su salud. Debió haber sido terrible para un hombre como él, poseedor de tanta fortaleza de espíritu y dueño de una vitalidad avasalladora, ver cómo su proyecto y su vida menguaban irremediablemente. Sus escritos reflejan esta realidad y con ello sus otrora deslumbrantes referencias a Guatemala trocaron en fatales premoniciones que no siempre tuvieron asidero en la realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sergio. Yo voy rápidamente a hacer referencia a los otros dos volúmenes, como ustedes ya pudieron ver por esta sucinta presentación de Sergio. Hay temas muy interesantes, estamos solamente uno de los artículos que aparecen en estos volúmenes. En el segundo volumen tenemos autores de Argentina, de España, que tratan temas también de gran relevancia. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que tiene que ver, está relacionado con lo que acaba de presentar Sergio, sobre Centroamérica, como le llaman así, la puerta atlántica a la tierra prometida. De alguna forma, la visión que tuvieron los viajeros que venían de Europa y de Estados Unidos a Centroamérica en el siglo XVIII y XIX, en las cuales lo que relevaban era precisamente esto que Sergio dijo que el Libertador puso en el centro de su visión, y es la importancia, hoy llamaríamos geoestratégica, de la región, porque fíjense ustedes que Centroamérica es un puente entre América del Norte y América del Sur. Ustedes están viendo ahora con este tema de las migraciones, incluso fíjense que Centroamérica, esta carretera panamericana que atraviesa todo el continente desde Alaska hasta Tierra del Fuego, tiene un tapón, se interrumpe en Panamá, es lo que llaman el tapón de Darién. No sé si ustedes han tenido noticias de esas truculentas experiencias que tienen los migrantes cuando van pasando esta zona. Es una zona que quedó selvática, pero realmente la vocación de Centroamérica es una vocación de puente, ¿verdad? Y que ahí no se ha hecho la carretera precisamente para evitar ese tipo de tránsitos que en última instancia busca llegar a Estados Unidos. Pero también Centroamérica es un lugar en el que, como dijo ya Sergio, se pueden construir canales. Y esos canales no tienen que ser necesariamente canales marítimos, húmedos, digámoslo así, marítimos, sino pueden ser canales secos, ¿verdad? Por ejemplo, ferrocarriles que vayan de un océano al otro, supercarreteras, etcétera. Incluso no solo Centroamérica, o digamos todavía una zona que uno puede considerar Centroamérica, pero ya en México, en el istmo de Tehuantepec, que es en donde México se hace estrechito. En este momento el gobierno mexicano está llevando adelante un proyecto muy importante en ese sentido. Entonces ya ese tipo de visiones están muy presentes desde el tiempo de la colonia y siguen muy presentes en nuestros días, porque Centroamérica está en una situación en la cual es muy importante para la seguridad de los Estados Unidos de América. Entonces, cualquier otra potencia que por alguna razón ponga un pie ahí o muestre más interés del que los Estados Unidos quisieran, inmediatamente tienen una reacción. En algún momento Sergio estuvo muy vinculado, por ejemplo, a la revolución sandinista que tuvo lugar en los años 80 del siglo pasado. Y ustedes vieron la reacción violentísima que tuvo los Estados Unidos para derrocar a ese movimiento revolucionario, entre otras razones por esto que estoy hablando. Entonces, bueno, todo ese tipo de temas son tratados en estos 3 volúmenes, que si alguno de ustedes está interesado, vamos a dejar esta colección en
en donación para la biblioteca de la Fundación Rómulo Gallegos, el Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos, CELAC, la CELAC. Entonces yo no lo voy a poder llevar, pero Sergio va a ir allá y se va a quedar ahí y ustedes lo van a poder consultar. Bueno, no sé si alguien quisiera decir algo o hacer alguna reflexión. Sí. Buenas tardes. Yo lamento profundamente y quiero manifestárselo hacia ustedes el escaso público que puede tener un tema tan importante como este. Yo creo que hubo falla de alguien y no es posible que teniendo aquí universidades que están adscritas al gobierno nacional no haya por aquí por lo menos un curso completo de estudios internacionales de algunas de ellas, para no nombrar ninguna, para no nombrar la UCB o la UCAP, que sabemos claramente a qué tendencia política gira esa en torno a la política de estas universidades. Sin embargo, yo creo que Centroamérica como tema es realmente fundamental y es un tema muy apasionante, porque nosotros, si nos vamos a lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Sergio Guerra, Sergio Rodríguez. Sergio Guerra. Se refería a lo que Bolívar sucintamente decía en su época sobre Centroamérica, que sí veía la importancia. Nosotros la importancia que le vemos a Centroamérica ahorita, en los 80 la revolución nicaragüense, cuando irrumpió contra Somoza, las peleas de las bandas en El Salvador, las maras, las maras. Pero no hay relativamente hechos de importancia que involucren a Centroamérica, y yo creo que eso es muy lamentable que no se conozca, porque yo estoy seguro que la capacidad de lucha de esos pueblos llevan unas luchas titánicas, y eso no se conoce porque no geopolíticamente pareciera que no tuviera importancia de ningún tipo, al menos que o las administraciones norteamericanas las agarren para los votos en la OEA y en la ONU, o las agarren los gobiernos de América del Sur para conseguir también los votos de los países en la ONU y en la OEA, lo que nos lleva a decir, para concluir, que la balcanización de Centroamérica, que realmente existe, es comparable a la balcanización que hay en las islas del Caribe. Creo que esas islas del Caribe son tomadas en cuenta porque suman un voto en la ONU y en la OEA. El resto creo que no hay importancia política para mí. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Sí. Acércate bien porque Sí, ¿cómo es tu nombre? Ernesto. Lo que dice Ernesto es muy válido, es muy interesante producir una reflexión sobre ese tema. Esa visión que tuvo el Libertador de la ubicación de Centroamérica como centro del universo, llegó a decir él, como centro del universo, y él incluso quería colocar la capital de la gran nación que se estaba construyendo americana, la quería colocar en Panamá. Lo dijo claramente, y por eso convoca el Congreso en Panamá. Pero fíjense que la visión del Libertador no era solamente política, era económica también. Fíjense que él habla de inversiones, fíjense que él habla de los canales. Y ahí les voy a decir algo que no tiene directamente relación con Centroamérica, pero que tiene que ver sí con la visión del Libertador. Después de la batalla de Carabobo, cuando él decide llevar las tropas hacia el sur, él se ve enfrentado al problema de cómo las lleva. ¿Cómo las lleva? Llevarla por vía terrestre era una hazaña, como después ocurrió. Esa hazaña la cumplió el Libertador. Pero en algún momento él pensó llevar las tropas por vía marítima. Y habló con un mercenario británico al servicio de Chile, que era Lord Cochrane, que tenía una flota en el Pacífico, para convencerlo que llevara las tropas desde Panamá hasta Guayaquil, para la campaña de Ecuador, donde estaba el general Sucre.
Eso significaba que iba a llevar tropas hasta Panamá, hasta Colón, en el Caribe, para cruzarlas por tierra hasta Panamá, embarcarlas y llevarlas a Guayaquil. Bueno, eso fracasó. No, este mercenario inglés tenía otros intereses, nunca se pudo hacer. Y es tal el grado de desesperación de Bolívar que en el año 1822 le da órdenes al gobernador del Chocó para que construya un canal. Él descubre que hay un río que se llama hay un río que desemboca en el Golfo del Darién, el río Atrato creo que es. Pero ese es en Colombia. Sí, en Colombia. Sí, digo, sí, Atrato. por eso digo que no tiene relación con Centroamérica, pero que sí ve claro, es cómo el límite de América Central. Claro, exacto. Eso es en Colombia, pero por eso digo, no tiene relación con Centroamérica, pero tiene relación con el pensamiento del Libertador y por qué Y esa visión de los canales y de él habla de los canales en plural. Pero hay un pedazo ahí donde el río San Juan, el río Atrato, que desemboca en el Golfo del Darién, y el río San Juan, que desemboca en el Pacífico, están a 5 kilómetros. Entonces él dice que hay que romper eso. Incluso le da la orden al gobernador del Chocó para que mande a comprar picos y palas a Jamaica para abrir un canal. Y dice incluso que eso se cubra con el presupuesto de la República. O sea, fíjense la desesperación del Libertador por llevar las tropas y la idea de él del canal, incluso para abrirlo a pico y pala. Claro. En el año 1822. Entonces, bueno, más allá de que esto quede en Colombia, estamos hablando de la idea de él, de que sí tuvo una visión geopolítica de carácter global, diríamos ahora. Sí vislumbró desde la Carta de Jamaica el papel estratégico que tiene Centroamérica en la dinámica política y económica mundial. Y como dice Ernesto, nosotros solamente vemos a Centroamérica frente a determinados hechos concretos. Él mencionaba la Revolución Sandinista, mencionaba el tema de la aparición de la Mara Salvatrucha, etcétera, etcétera. Y ahora aquí en Venezuela, por supuesto, Centroamérica, entre comillas, se ha puesto de moda por el tema de los migrantes, por el tema de esta ruta de los migrantes que, como tú relatabas, tiene que pasar por el tapón del Darién, que ya pasarlo ya es una hazaña, y después seguir todavía hasta el norte, pasando a todos estos países hermanos. Sí, ahí se resalta la otra dimensión, que es la de puente, ya no la de canal, sino de puente. Exacto. Pero esa visión, Sergio, sobre Centroamérica está presente también en lo que en Estados Unidos llaman los padres fundadores. El que más reflexiona sobre esto es Thomas Jefferson, porque Thomas Jefferson plantea de que tanto el Caribe como Centroamérica deberían formar parte de la Unión. Acuérdense ustedes que los Estados Unidos, cuando se independizan, son 13 pequeñas colonias en la costa oeste de los Estados Unidos. Y empieza paulatinamente a expandirse hacia el oeste. Compran Luisiana a Francia, compran Florida a los españoles, y luego hacen una guerra más adelante, hacen una guerra con México y le restan la mitad de su territorio, y con eso conforman lo que hoy son los Estados Unidos. Pero tenían la intención de expandirse también hacia el sur, en el Caribe. Por ejemplo, Puerto Rico quedó atrapado dentro de esa lógica. Cuba salió de ahí, pero también Centroamérica, y hubo toda una serie de aventuras, digámoslo así, para tratar de incorporar a Centroamérica ya en el momento en que los Estados Unidos estaban aproximando a su guerra civil a mediados del siglo XIX. Invaden Nicaragua, uno de los mercenarios filibusteros, le decimos nosotros, que comandan eso, llega a ser presidente de Nicaragua, intentando transformar a Centroamérica en un estado del sur de los Estados Unidos para poder tener en el Congreso más votos en el momento en el que estaba esa disputa entre el norte y el sur. Entonces, claro, es una región que se presta para en el cual se expresan con mucha fuerza los intereses de las potencias. Vean ustedes
que uno de los temas álgidos de los últimos años en Nicaragua ha sido el interés de una compañía china de construir un canal, ¿verdad? Yo diría que una de las razones por las cuales, yo no sé si ustedes aquí se enteraron, en el año 2018 hubo toda una serie de movimientos muy parecidos a los de las guarimbas aquí en Venezuela, las hubo en Nicaragua, y en muy buena medida estuvieron motivados por el interés de los Estados Unidos de frenar este proyecto que para ellos constituye un verdadero reto en la medida en la cual tendrían casi que a las puertas de su país. Y el golpe de Estado contra Zelaya también se inscribe en eso. Todo eso, sí. Entonces, uno puede explicar, lógicamente, que la dinámica externa y los intereses de Estados Unidos y en general de las grandes potencias, uno las puede en muy buena medida entender en función de este tipo de intereses que se juegan, aunque lógicamente hay también una lógica interna que, bueno, en este momento no estamos relevando, pero que está, digamos, en conjunción con toda esta dinámica que es muy interesante, ¿verdad? Que plantea que esta es una región que es fundamental en este juego de intereses contrapuestos entre las grandes potencias. Bueno, si no hay ninguna otra participación, les agradecemos mucho y que estén muy bien. Muchas gracias. No te vayas a llevar.